¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, una agenda muy compleja. A partir de hoy, todo lo que está pasando en materia económica, la gestión de Duhovne en el Fondo Monetario Internacional en Washington, lo que pasa con el presupuesto, lo que pasa a nivel social. Tenemos 5 invitados de primera línea. Estamos con Fernando Fraquelli, estamos con Laura Serra. Todo tras la presentación de Hay Quórum, Ideas en Debate. Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con la presentación de nuestros compañeros. Ella es Laura Serra. ¿Cómo le va, Serra? Pero dice? Está muy bien, muy bien. Y primavera, ¿vio? La verdad que después Qué de tanto linda la frío, temperatura de no primavera. Ponerse pullover ya es un enorme avance. Bueno, señor Fraquelli, ¿cómo le va? Pero muy bien. Bueno, bien. A ver, Laurita tiene mucha información sobre lo que dice. Ella sabe cómo va a terminar la votación en el presupuesto, con todos los números. Pero ¿Te antes, parece? el señor Fraquelli con un tema muy sensible, con mucho ruido, Fraquelli. Mucho ruido en la semana. Educación sexual integral, pero eso hay gente que no está de acuerdo. Yo pensé que iba a haber, la verdad, más coincidencia. Bueno, a ver, si uno tomaba lo que pasó en el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo, la mayoría de aquellos que estaban en contra del proyecto que se discutió en la Cámara de Diputados y también en el Senado Nacional, planteaban la necesidad primero de la educación sexual para todos, en todas las escuelas, en todos los establecimientos educativos de la República Argentina. Perdóname, Fernando, que hablé con Alejandra Martínez. Sí. Esto, la diferencia es que son escuelas públicas y privadas, que antes no estaban incluidas, ¿no? Entonces, Efectivamente. y además, lo que quieren es que se respete en definitiva la ley, porque lo que se está discutiendo ahora es una modificación a una ley de educación sexual en la República Argentina. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la realidad que se vio cuando se discutió el tema de la interrupción voluntaria del embarazo? Que el tema de la educación sexual había provincias donde se cumplía 100% la ley y había provincias donde quedaba, bueno, a la libre posibilidad del establecimiento educativo. Casi que dividido geográficamente. Claro, de Buenos totalmente. Aires para el sur era más sencillo y de Córdoba para arriba era más Te complicado. doy un dato más concreto. A ver. Solamente 9 de las 24 provincias están adheridas a la ley ¿Ves? de educación sexual. Y a partir Por eso también, lo quieren hacer de orden Claro. público. y a partir de esa radiografía, que bien dice Laura, también se dieron los resultados de cómo votaron diputados y senadores en el debate, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta. Lo cierto es que un proyecto que se planteaba como para también en parte ir zanjando aquellas diferencias que quedaron en los bloques y principalmente en el bloque del oficialismo, en la discusión entre los que estaban con el color verde a favor del aborto y los que estaban con el color celeste en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, lo que terminó siendo un plenario de comisiones fue nuevamente una discusión entre color verde y color celeste, con alguna particularidad. No fue tan al extremo porque en definitiva cuando se firma el dictamen que termina firmándose, no sé si para tratar en este año 2018, porque hay muchos temas económicos que ya va a hablar Laura, pero en el momento en cuanto se discuta este proyecto, el dictamen que se firma tiene algunos agregados importantes de 2 diputadas nacionales que pertenecen o que estuvieron enroladas con aquellos que estaban en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, claro, con el Grupo Celeste, que es una de ellas es la diputada Campagnoli. Mira vos. La otra es la diputada Carla Pitiot del Frente Renovador, es decir, que hicieron aportes importantes. Bueno, la discusión fue por momentos de un gran escándalo, acalorada por momentos en este plenario de comisiones esta semana, un tema que marcó también la particularidad del Congreso. No todo pasa por los números, no todo es economía. Bueno, y Laura Serra estuvo hablando con gente de peso para definir lo que pasa con el presupuesto. La sensación que tengo yo, que he hablado con gobernadores y con algún senador, es que me parece que hay en casi todos voluntad política de aprobarlo, pero que la cuestión económica están planteando fondos ojero, están planteando obra pública que les preocupa la paralización y están planteando también lo que tiene que ver con el subsidio al transporte. Yo creo que va a haber acuerdo, Laura, pero la pelea peso por peso no parece sencilla, ¿no? Muy bien, vamos por partes.
Falta una semana. Sí. En una semana se presenta el presupuesto por ley. El gobierno está obligado a mandar el presupuesto el 15 de septiembre, seguramente lo va a mandar el viernes 14. Primer punto. Segundo punto, toda la actividad parlamentaria, Sí. Lo que recién decía Fernando, más otros temas que están en agenda, por ejemplo, extinción de dominio. También. Todo postergado hasta después del presupuesto. El presupuesto es prioridad para la Más Cámara de con Diputados. Duhovne en Washington, ¿no? Por supuesto, así que... Sí. Y la idea del oficialismo, no sé si lo va a lograr, es tratar de sacar la sanción rápidamente. Es decir, empezar el debate en septiembre y terminar a fines de octubre a más tardar. No darle demasiada vuelta al tema del presupuesto. Confían en la buena voluntad que vos decías de los gobernadores. Sí. Los gobernadores, es cierto, tienen predisposición al diálogo. De hecho, van a tener una reunión muy importante con el presidente el próximo martes. Está habiendo reuniones entre los ministros de Economía con el ministro Frigerio, es decir, diálogo hay, pero lo cierto es que hay algunos números que les preocupa y mucho. Vos los mencionabas, el tema del subsidio al transporte, ¿por qué? Porque no solamente les quitan el subsidio al transporte a la provincia de Buenos Aires y a la capital, sino a todo el interior. Ambas son 24.000 millones. Exactamente. Después tenemos el tema de la tarifa social, también va a haber recortes por ese lado, obra pública. Lo que vamos a empezar a ver es, nosotros estamos dispuestos a hacer un ajuste, pero, a ver, discutamos el tema de los ingresos. Hasta ahora lo único que ofreció el gobierno es el aumento de las retenciones. Y perdóname, Chaco y Salta dijeron, si me quitan el subsidio al transporte, el boleto se va a 35 pesos. Así es. Son 70 pesos por día, son 1.400 pesos por mes para un trabajador que gana 10, 12, 15. No, por eso. En Córdoba, por ejemplo, hoy el boleto está a 18 pesos. Ahí tenés. El boleto ahí sencillito. Hay 3.000 millones de pesos de subsidio al transporte. Se va a disparar y es un tema muy sensible para las provincias. Por lo tanto, ahí los gobernadores van a buscar mayores ingresos, que puede ser por el lado de ganancias, puede ser por el lado de bienes personales, que hay algunas exenciones incluidas en la reforma tributaria que se suscribió hace 1 año y medio, con lo cual eso se va a discutir seguramente. Pero como vos bien decías, Pato, hay predisposición al diálogo porque nadie quiere que el país no tenga presupuesto. Laura Serra, Fernando Fraquel, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, presentación, imágenes, informe y así seguimos. Cambios en el gabinete, reducción de ministerios y la vuelta a las retenciones marcaron el inicio de una semana con fuertes expectativas en materia económica y política. El presidente habló desde la Casa Rosada y confirmó la aplicación de retenciones a las exportaciones al agro y la reducción de la estructura de gobierno. Formalmente, se eliminaron 9 ministerios: Salud, Trabajo, Energía, Ciencia y Tecnología, Agroindustria, Turismo, Modernización, Ambiente y Cultura. Asimismo, el primer mandatario llamó a un consenso urgente entre la dirigencia política, empresarial y sindical para superar la turbulencia económica. Por su parte, el ahora ministro de Economía, Nicolás Duhovne, se reunió con los representantes del Fondo Monetario para exigir el adelantamiento de los desembolsos previstos para el 2020 y 2021. En este contexto, el presidente destacó que el gobierno esté trabajando con la oposición en el presupuesto 2019, antes de su envío al Congreso. Bueno, estamos en la continuidad de Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos presentando a nuestros convocados. Él es José Luis Ricardo, diputado radical, hombre de Cambiemos, de la provincia de San Luis. Diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, ¿Bien? Pato? Buenas tardes. Muy bien. Y él es, recordamos, Hernán Lecher, que es el titular de CEPA, Centro de Estudios de la Política Argentina, Centro de Estudios Económicos. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar. Enseguida hay 1000 temas económicos para tratar, cuestiones que tienen que ver con el presupuesto, lo que está pasando en Washington con el Fondo Monetario. Pero antes, Ricardo, un tema, porque nos contaba hoy más temprano Fernando Fraquelli. Fernando, ¿qué contabas vos sobre el dictamen de comisión sobre educación sexual integral y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hubo dictamen, hubo debate, se firmó.
Hubo dictamen, más que debate, una fuerte discusión, más allá que los legisladores nacionales en su momento habían hablado y mucho sobre el tema del proyecto de darle, digamos, una amplia educación sexual en toda la República Argentina, y lo cierto es que volvió por momentos a discutirse entre verdes y celestes, como se discutió hace pocos meses atrás en el Congreso sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Zanjadas todas esas diferencias, más allá de las discusiones, lo cierto es que el dictamen se firmó y se va a tratar después de presupuesto. ¿Qué pasó, Ricardo? A ver. La verdad que es un tema que todos escuchamos en los debates de estos meses. Todo el arco político, senadores, diputados, expertos, la sociedad civil, las instituciones, nombraron y reconocieron, incluso creo que hasta la conferencia episcopal en Argentina, en un documento muy valioso, reconocimos y se reconoció el déficit que hay y la importancia de invertir en educación sexual integral para una procreación responsable, para una salud reproductiva de calidad. El 80% de los alumnos argentinos no han escuchado hablar de educación sexual integral en los términos de la ley ya vigente. ¿80%? En las aulas nadie les enseñó educación sexual integral. Hay provincias que obstaculizan la formación de sus docentes. El 75% de los alumnos encuestados o evaluados en la prueba Aprender 2016, espontáneamente ante la pregunta de qué otras cosas le demandan a la escuela y esperan de la escuela, de la educación pública, dijeron que esperan educación sexual integral, educación en derechos de género. La Argentina tiene 500% más, es decir, 5 veces más que el promedio de los países, de embarazos adolescentes no deseados, que los países digamos, desarrollados, el promedio de los países desarrollados. Las enfermedades de transmisión sexual están creciendo de una manera seria, preocupante. Y además de todo eso, está el derecho consagrado fundamental a que los jóvenes se eduquen en educación diputado, sexual. Perdóneme, pero había mucha gente que se oponía a esto, digo, No, política, ¿no? No, hay que ser, digamos, intelectual y políticamente honesto, así como escuchamos en los discursos del debate de la interrupción voluntaria del embarazo, a todos decir, nombrar la palabra, lo importante es la educación sexual integral, por eso estamos discutiendo esto. También así en el debate no hubo ningún diputado, incluso ni diputadas, incluso aquellos que no firmaron el dictamen, que dijeran esto no es importante, esto, la educación sexual, no hubo ninguno. Después están las diferencias del tratamiento, que bueno, algunos lo han podido estudiar más, otros menos, han tenido mayor interés, pero son cuestiones más bien metodológicas. Pero está a todas luces, por supuesto, la Argentina atraviesa un momento coyuntural donde hoy el tema central de la política es el presupuesto, pero nos parece importante ir avanzando en los consensos. Acá hubo 6 proyectos, esto no es verdes o celestes, acá es educación, materializar el derecho a educación o no. Igualmente, diputado, si bien es cierto que nadie levantó la voz en contra del proyecto, sí hubo diputados que no quisieron firmar, y más allá de la cuestión metodológica es porque en el fondo plantean dos cosas que a mi juicio, digamos, bueno, son bastante polémicas, ¿no? Por un lado decían que, bueno, que cómo puede ser que la educación sexual planteara igualdad de género, o planteara esta cuestión de identidad de género. Bueno, la identidad de género está reconocida en nuestras leyes. Están en contra de que estos temas se incluyan en la currícula de educación sexual. Y otro tema es que decían, bueno, nosotros somos padres, tenemos que formar parte del armado de la currícula que se le va a dar de los chicos sobre educación sexual. Sí, eso sin ninguna duda. Primero, que claro, la educación sobre un tema como la educación sexual tiene que partir reconociendo los derechos consagrados, ¿no? Claro. Y la identidad de género son leyes. Si no nos gustan, las tendremos que cambiar, pero son leyes. O sea, una educación nacional que lo desconozca sería tremendo. Pero yo lo doy un ejemplo. Aquí hay la presunción de que alguien le va a negar a una escuela enseñar las cosas como le gusta. No, lo que dice esta ley es que primero, que obligatoriamente todas las escuelas del Sistema Nacional tienen que materializarle ese derecho de darle educación a los jóvenes. Ahora, si alguien cree que los niños nacen de un repollo, o los trae la cigüeña, no está impedido que se lo cuente, pero lo que sí dice esta ley es que el conocimiento que se le debe dar a los chicos, lo que no se le puede negar es el conocimiento científicamente validado y laico. Después, si alguien quiere decir otra cosa,
nuestra Constitución lo permite. Bueno, después los niños y los jóvenes contrastarán las cosas y tomarán su decisión. No sé si se entiende. ¿No? Acá nadie le provee. Usted levantaba la mano, no, yo venía a hablar del presupuesto, pero diga. A ver. Pero voy a hablar del presupuesto. A ver, está bien. No me voy a correr de lo que uno estudia. Pero a ver, digo. Pero de hecho, en la cuestión de educación sexual integral, hay una partida dedicada a eso. Está. Tal cual. Que lamentablemente en el transcurso del 2018, les digo los datos hasta cuando los revisé yo, al menos a fines de julio, que más o menos vos deberías haber ejecutado el 55% del presupuesto, estaba ejecutado solo en el 17%. Sí, tiene razón. Una subejecución muy importante en la partida específica, con lo cual es como contradictorio porque vos ves un debate, no importa la posición de cada uno, pero digo, un debate muy activo de cara a la sociedad y después en términos concretos la partida está realmente subejecutada. No considero además la inflación. Bien, digo, estoy hablando del presupuesto 2018, solo la ejecución 17%. Y acá quiero hacer una salvedad, porque se ha venido trabajando mucho sobre la estructura actual de la ley. Que las provincias y las instituciones, como no es clara acerca de que la educación sexual es obligatoria en el currículum escolar y que es una disposición de orden público, no puede estar supeditada al gusto de las personas, de la directora, del gobernador de turno. Y es cierto que ocurre que hay provincias, los dos ministerios, en el gobierno anterior y en este en particular, han hecho un trabajo enorme contra esas reticencias. Para que tengamos los números de desconocimiento de los alumnos que tenemos. Incluso hace muy poco, en mayo, había una resolución del Consejo Federal, o sea, es un acuerdo federal de todos los ministros hacia la obligatoriedad de incluirlo en el currículum. Es decir, que esta ley prácticamente va en la dirección de materializar ese consenso federal. Pero hay provincias ricas, es decir, provincias superavitarias, que no invierten los recursos. Es decir, cuando se habla de esta inversión, decía aquí Lecher, es cierto, muchas provincias tienen los recursos, son superavitarias y no los usan. Hernán, una pregunta, porque uno vio lo que decían los gobernadores en la reunión del martes, cuando planteaban el tema del presupuesto, que lo que hablábamos con Laura es, uno ve que política, institucionalmente, hay como una predisposición a votar el presupuesto, pero tienen reparos económicos. Y hay una pregunta casi lógica de varios, decían, bueno, queremos saber cuál va a ser la pauta de inflación para este año y queremos saber con qué dólar se está imaginando el gobierno. ¿Es muy aventurado preguntar eso o no? Sí. Si quieren les miento, pero... No, van 2 días de baja, ¿no? Pero bueno, sí. Pero está muy bien la pregunta, particularmente en el tema del dólar, esto es realmente llamativo, que el gobierno, uno no sabe cuál es el dólar que quiere para su propia economía. Se lo preguntaron al propio ministro de Economía y no respondió cuál era el valor. La verdad que es muy difícil pensar eso y además cuando uno piensa que lo que estamos discutiendo es confianza y no sabés y los funcionarios no te dicen cuál es el valor, es bastante difícil imaginarlo. En términos de inflación, el gobierno nos dejó trascender el otro día, creo que sin querer, pero en el documento que publicó, que en principio estaba estimando una inflación del 42%. En el día de ayer se conoció igual las estimaciones del Banco Central que dicen 40,3%. Estamos más o menos en eso siempre y cuando no pase nada. Perdóname, agosto dio 4,1 dicen algunos y 4,3, ¿no? Que era una cuestión muy preocupante, datos extraoficiales. Sí, yo me preocupa septiembre. No eran los datos. ¿Ah, ¿Septiembre por qué? Porque en realidad el impacto de esta última devaluación, donde el salto de la devaluación es de casi 32 a 40 pesos, va a impactar o impacta en septiembre. Fue casi los últimos días de agosto, con lo cual creo que la mayor inflación va a ser lamentablemente en septiembre. De nuevo, siempre y cuando no pase nada, digamos, ¿no? Hay que ver qué pasa a futuro. Ahora, Hernán, hablando del tema de confianza, si el martes se logra un acuerdo, o el martes o en la semana entrante, ¿no? Se logra un acuerdo entre gobernadores y gobierno nacional, ¿eso no le daría confianza a los mercados o a la sociedad en general? Sí, hay varias discusiones en esto que creo que tienen que ver con el tema de la confianza. Yo diría 3 grandes temas. Por un lado está la discusión de lo que tiene que ver con la cuestión estrictamente del dólar. El hecho de la devaluación descomprime en parte la presión que tiene que ver con el turismo, por ejemplo, la demanda para turismo, o lo que es la balanza comercial, Expo menos Impo, porque las Impo claramente se te retraen. Ahora, no sabemos la cuestión de la fuga. Ese es un tema. El segundo tema es la cuestión fiscal, ahí podemos meter la cuestión del presupuesto estrictamente. Y sí, evidentemente, los inversores, creo que todos estamos mirando qué pasa con eso. ¿Es posible el ajuste, llevar al déficit
cero, se aprobará el presupuesto. Estás hablando de provincias que vienen del consenso fiscal, que ya les había recortado, que quizás algo del ANSES habían recuperado, digamos, en aquella decisión que tomó finalmente la Corte Suprema apenas asumido Macri. Bueno, y que vienen en caída en términos de recaudación. Hay que ver, yo quiero ver efectivamente cuál es la posición y armaría o plantearía un tercer escenario que tiene que ver con la cuestión social. Sí. Digo, la pérdida de poder adquisitivo. Claro. ¿Cómo se ve reflejado? Porque esto también lo mira un inversor. Perfecto, está bien, vos querés déficit cero. Listo, yo creo que vas a hacer eso. ¿Qué pasa en la Argentina? Sí. Echaste 500 personas, tenés un lío fenomenal en la calle. ¿Qué pasa si echás 10.000? Es que yo justamente que me fijo mucho en el presupuesto y también al diputado Ricardo le quería preguntar, ¿no? Porque esta cuestión del ajuste y que se quiere llegar al tema de déficit cero, digamos, el ajuste o el recorte está viniendo mucho también, además de la obra pública, mucho también por gasto social, por lo que estuve viendo, ¿no? Vos recién mencionabas el tema de la educación sexual, pero he visto recortes en otras áreas sociales, no concretamente con los programas o los planes sociales, pero sí con programas que tienen que ver con... El progresar. El progresar. Hay un montón de temas, digo. ¿Cómo, al diputado Ricardo, cómo están viendo eso? Porque es un ajuste que les va... ¿Cómo lo van a defender? Decimos. En reciprocidad lo que decía Hernán, no voy a opinar de economía porque no es mi experticia, pero sí de la política en esto, ¿no? De la visión política. El presidente puede sentarse el martes con los gobernadores porque ha habido un cambio estructural en la relación de la nación con las provincias, sin lo cual no hubiera sido posible ni conversar. Las provincias de Argentina hace 70 años que están fundidas, excepto San Luis y alguna otra. Fundidas. Todo el mundo sabe lo que es fundidas. Parece casi un nombre de Rodríguez. Claro. No. Independientemente de las diferencias, estoy en las antípodas de Rodríguez. Es un caso, la verdad, ¿no? Nosotros tenemos las de San Luis, las deudas son internas. Claro, podemos hablar un día. Pero hacia la nación es una provincia que no es deficitaria. El resto de las provincias estaban fundidas en el 2015, y no porque las dejó el gobierno anterior hace 70 años. No, ningún país puede pensar en desarrollarse con el sistema federal fundido, a veces con jubilaciones de 150.000 pesos en provincias que no recaudan ni para pagar la mitad de las jubilaciones. Esta fiesta, que la termina pagando la nación, la termina pagando el que administra bien, se empezó a corregir con el Pacto Fiscal Federal, que dos provincias, creo que La Pampa y San Luis no la firmaron, pero hoy, a 2 años, cambió cualitativamente ese escenario. Excepto 4 provincias que todavía quedan con déficit, el resto de las provincias son superavitarias, salieron del déficit, algunas están allí y otras tienen un superávit importante. Es decir, esto es estructural y es un logro que no lo he visto discutirlo a los economistas, prácticamente ha pasado... desapercibido en el debate público. Y es un logro muy importante de la política. Ahora, después me preguntó otra cosa. Discúlpame, Hernán, te devuelvo la pelota enseguida. Me pregunta sobre el tema del presupuesto. Sí, la confianza política del presupuesto es clave, porque el mundo nos está mirando y la política argentina tiene que dar una muestra. De afuera nos van a decir, si ustedes no saben muy bien lo que quieren hacer, y mucho menos nosotros, les podemos ayudar. Si hay un Congreso que se vota un presupuesto y a los 2 meses lo quiere cambiar con otras leyes, es muy difícil planificar un futuro. Pero yo creo que están esas condiciones políticas y obviamente que cuando se dice gasto social, ahí hay 2 matices. Y los 2 últimos presupuestos han sido los presupuestos en gasto social de récord histórico, 76, 75, me corregirá, por ciento, 74% del gasto del Estado va en jubilaciones, en asignación universal por hijo, en asignación universal para la vejez y en planes sociales. Obviamente que la devaluación nos hace a todos más pobres y a los más pobres mucho más pobres. Y puede haber ahí una cosa que corregir. No, discutimos la cuestión de las provincias. No sé, desconozco de dónde son los datos, porque los datos que yo, digamos, bajo de la información pública que publica justamente el Estado Nacional, dicen otra cosa. Entre 2003 y 2015, el endeudamiento de las provincias en relación a sus propios recursos con la Nación era del 100% del 2003 y se redujo a menos del 10% del 2015. Creo que es un desendeudamiento fenomenal. ¿Qué pasa después de eso? ¿Se endeudan con la Nación? No.
las mandan a endeudarse con acreedores externos. Entonces, lo que sucede después es que hay un crecimiento del endeudamiento en dólares de las provincias en los últimos 3 años. La curva es así. O sea, hay un endeudamiento claramente decreciente y luego un endeudamiento creciente, con lo cual no es cierto que en estos... Yo no puedo reconocerte ese dato, la verdad. Bueno, pero fue materia de análisis de los mayores diarios nacionales hace una semana atrás. Lo trascendió. Desconozco de dónde sacan los datos. Yo te digo los datos... Que las provincias recibieron muchísimos más recursos. Ni que hablar. Vía el ANSES, porque se dejó de retener lo del ANSES y empezaron a recibir más recursos, digamos, corrientes y de capital por parte del gobierno nacional a partir del fallo de la Corte. Eso es cierto. Digamos, más allá de que se haya desendeudado. Diputado, una pregunta que me queda poco tiempo y que la verdad lo estábamos hablando con Fernando y con Laura antes de empezar. Usted es un hombre del radicalismo. Fue una semana particularmente compleja para el radicalismo porque hubo mucho debate en Olivos sobre el espacio. Se habló de que iba a haber 2 o 3 hombres del radicalismo en el gabinete. Después aclaró el radicalismo que no quería lugares. ¿Sabe cuál es la pregunta que le voy a hacer como hombre del radicalismo, con experiencia? En serio, Marcos Peña, que es un hombre clave, jefe de gabinete, y que es un hombre que a veces ubica más lejos del gobierno del diálogo tanto al radicalismo como al PJ. Después de esto, se queda con más poder, con menos poder. A nivel comunicacional ahora hay mayor expresión en todos, pero ¿usted me puede explicar desde adentro cómo quedó esto o no? Mira, ya es difícil que el pueblo y la gente le crea completamente a quien ha votado, sean los diputados, sea el presidente. Sí. Ya es difícil que aun si te vio en la boleta, te termine creyendo completamente. Esa es la instancia de la política. Entonces, el que fue votado aquí fue el presidente Mauricio Macri. Esa es la institución que hay que cuidar. Nadie es más importante que el presidente. Eso lo dijo muy bien Rogelio Frigerio. Y lo demás... Obviamente que el presidente deposita su confianza, pero todos tenemos que ser conscientes, sobre todo los que no han sido elegidos por el pueblo, del rol que tienen, y tienen que hacer una valoración propia de cuándo la figura del presidente está en riesgo y cuándo hay que bajar los decibeles, hay que comprender lo que la gente, el trabajador está sintiendo, hay que hacer declaraciones sensatas. Y yo, por supuesto, tengo una excelente relación, en lo personal, con todos ellos. Me parece que lo que dijo Rogelio Frigerio el otro día fue clave. Acá nadie es imprescindible. Y me parece que necesitamos eso como gobierno, tener un mensaje de sensibilidad, de mayor, digamos, de mayor cercanía. Y como radical, la verdad que... No creo que esté en el Partido Radical andar buscando cargos, creo que sería un error y no lo es, el presidente lo ha dicho, el presidente del partido, pero sí es un partido que puede contribuir mucho. Nosotros tenemos los pies puestos adentro porque queremos una Argentina más republicana, más democrática, con alternancia. Y ojalá en el futuro podamos tener un presidente radical, lo vamos a buscar, pero ahora estamos apoyando al presidente Macri y lo vamos a hacer a fondo. Tengo que terminar el bloque, le agradezco su presencia. Y Lecher, la última, por 10 segundos, digo... ¿Esto cómo lo ve? Empieza el debate del presupuesto, usted no quería arriesgar cotización del dólar, de inflación. ¿Cree que en algún momento esto se puede estabilizar o es un militante del escepticismo? ¿Cómo lo ve usted? No, lo que pasa es que creo que el problema es el modelo. Sí. Tiene un modelo, o es un modelo, donde la fuga de capitales es una característica justamente del propio modelo, con lo cual tal vez lo estabiliza, ¿no? Y está relativamente tranquilo. Dentro de 2 semanas es muy difícil que lo sostengan en este valor, lamentablemente, porque después los platos rotos los paga el conjunto de la sociedad. Hernán Lecher, muchas gracias. Diputado Ricardo, gracias. Seguimos, esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli. Pausa y ya venimos. Bueno, estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, seguimos con Laura Serra, con Fernando Fraquelli y estamos con Cecilia Moró, diputada Frente Renovador. Diputada, ¿cómo le va? Gracias por estar. Y con Jonathan Valdivieso, que es abogado y que acaba de presentar una denuncia junto con Claudio Lozano en torno a lo que está pasando con la gestión en este momento del ministro Duhovne ante el Fondo Monetario. Cecilia Moró, primera pregunta.
Uno lo ha visto a Sergio Massa en algunas reuniones con gobernadores, también viendo lo que pasa con el presupuesto. Digo, ¿cómo lo ven ustedes? Digo, porque manifiestan gobernadores y senadores, Pichetto, una voluntad política de que haya presupuesto, pero hay, lo contaba Laura, muchas diferencias económicas. ¿Usted qué creen, diputado? ¿Que puede haber un acuerdo, incluso con el oficialismo, que hay mucha diferencia? ¿Cómo lo ve? A ver, creo que lo primero que tienen que haber es un diagnóstico sobre la Argentina que hoy el gobierno no está dispuesto a construir en conjunto, por lo menos con el resto de los sectores parlamentarios. No es un buen punto de partida. Que no es un buen punto de partida. El otro mal antecedente que tenemos es que el año pasado, en el caso de nuestro bloque, acompañamos el presupuesto y a las 48 horas lo cambiaron por decreto. Ahora, nosotros queremos que venga el presupuesto, queremos estudiarlo y a partir de ahí tomaremos una definición. Está claro que los indicios son un presupuesto de ajuste, un presupuesto de recorte, un país en crisis y un país donde hoy no hay plan económico. A ver, perdón, a los dos señores y señoras, digo, si no hay un acuerdo con el señor Sergio Massa, digo, ¿el presupuesto tiene número, el oficialismo, para votarlo? Bueno, tendría número con el bloque PJ, pero a ver, hay que tener en cuenta que hoy el bloque PJ y el masismo están prácticamente trabajando en tándem, con lo cual... Como en yunta. Sí, como en yunta. A ver, ¿y qué pasaría si no se aprobase? No, porque la veo a Cecilia Moró como diciendo esto. Y está bien, digamos, sí, claro. porque todavía, como recién, digamos, nos explicaba Lester, o sea, no hay números. Dólar y hay inflación. Exacto. No se sabe qué va a pasar mañana, como está la Argentina de hoy. Bueno, pero hay un tema que hay que tener en cuenta. El Frente Renovador no tiene gobernadores, ¿no? Entonces, en la reunión de la próxima semana con el presidente Mauricio Macri, Sergio Massa o un representante del Frente Renovador no va a estar. Pero si hay acuerdo de los gobernadores con el presidente, con el gobierno nacional para avanzar con el presupuesto, me parece que ahí va a tener injerencia porque antes o después los gobernadores se van a juntar con Massa y con el Frente Renovador. Me parece que, como bien dice Laura, hay un trabajo en conjunto que vienen haciendo y esa decisión me parece que es lo que van a bajar al Congreso Nacional. Mira, yo creo que a nosotros, por lo menos en el bloque, digamos, hasta acá, digamos, no hemos tenido ninguna presión, ninguna reunión con los gobernadores, más allá de un par de visitas que se hicieron. A nosotros hoy nos está preocupando otra cosa, que es la situación social y la emergencia que hay en estos días alimentaria en la Argentina. Nosotros queremos saber qué va a pasar con el dólar, qué van a hacer con los supermercados, si se le va a poner un precio a los alimentos de la canasta básica tope, si están dispuestos a sacar la ley de góndolas. No tenemos un marco de previsibilidad de acá a las próximas 48 horas sobre la situación económica de la Argentina. La verdad que hablar del presupuesto da la sensación que falta un montón todavía. Una pregunta, Valdivieso, ¿por qué lo denuncian ustedes a Duhovne, usted y Lozano? ¿Cuáles son las causas y los argumentos? Sí, la denuncia no es únicamente contra el ministro Duhovne, sino es contra el jefe de gabinete, el presidente del Banco Central y el presidente de la Nación, ¿no? Sustancialmente la denuncia penal tiene que ver con que el presidente y sus ministros avanzaron con un acuerdo con el FMI sin tener autorización del Congreso. Utilizaron varios artilugios legales para hacer este camino. Artilugios legales que nosotros cuestionamos y que hemos recibido el respaldo del fiscal de la causa, el fiscal Dilelo, que consideró verosímiles y lógicos nuestros argumentos. ¿Qué es lo que fundamentaba el gobierno? De que existía una ley de administración financiera de la época de los 90, 1992 precisamente, donde la Argentina también estaba saliendo de una crisis económica y donde el Congreso había delegado en esa oportunidad en el Poder Ejecutivo que pueda tomar deuda de organismos internacionales de los cuales formaba parte. Un ejemplo, el FMI. Lo que sucede es que toda delegación del Congreso, que es una competencia del Congreso tomar deuda o operaciones de crédito público de acuerdo a la Constitución, tiene un plazo determinado. No puede haber delegaciones eternas. Y ese plazo venció en el año 2010. Lo que nosotros cuestionamos es que el presidente está reviviendo una norma que se encontraba muerta jurídicamente, que se denomina caducidad, para avanzar con acuerdo y tomar en soledad una decisión tan importante como es que el FMI vuelva a la economía argentina, sujetándose a sus políticas y a este nivel de endeudamiento. Diputada, hoy hay mucho reclamo de distintas ONG en la concentración en la esquina de la 9 de Julio y Avenida de Mayo. Lo que se indica es que tiene un rol importante Carolina Stanley como ministra. Está hablando mucho, indican, con opositores. Digo, ¿con ustedes hay una línea de diálogo con Stanley como bloque o no? No, la verdad que no. Si hay, o sea, nosotros hemos enviado preguntas al jefe de gabinete,
le hacemos presentaciones de informe. Y pregunta, Bullrich dice que, Patricia Bullrich, que hay opositores, mencionó el kirchnerismo, como agitando saqueos. Hay otras medidas, digo, la provincia de Buenos Aires ha sido, me parece, más cauta y hay que hablar, dijo, de que, bueno, tratemos de que no haya causas, vamos a manejarnos con cuidado, no tenemos cargos. ¿Ustedes qué están viendo en ese tema? Yo creo que Bullrich es como Carrió, son esos personajes, digamos, provocadores y desestabilizadores. Creo que en definitiva al gobierno le hacen más daño ellos que cualquier dirigente de la oposición que hoy está siendo cauto, ¿no? Y la verdad es que, digo, si tiene tiempo de controlar los grupos de WhatsApp y ella tiene pruebas, tiene que presentarse en la justicia y denunciarlos, porque de ninguna manera eso se puede tolerar en democracia. Ahora, también que se pongan a ver el tema del control de precios en el supermercado. Digamos. Eso te iba a preguntar, Cecilia, porque digo, toda esta cuestión de la devaluación, esta devaluación que se traslada a precios y la cuestión social que se va a recrudecer, ¿vos ves que se puede adelantar lo que siempre ha sido el temor de diciembre, alguna tensión social en los próximas semanas o en los próximos 2 meses? A ver, hay hambre. Hay hambre. Hoy hay hambre, o sea, en el Gran Buenos Aires. Ayer yo estuve en un comedor en Villa Fiorito, donde van 20 chicos, que ya van con la familia, ya no van solo los chicos. Y los chicos hace 15 días que no prueban la fruta, la carne o el pollo. La harina subió el 300% en 8 meses. Ya no tienen cómo arreglársela. Margarita Barrientos. Y mirá que tienen ingenio las madres, con un paquete de fideos, de 2 papas, se las ingenian, pero no hay con qué. Es decir, que ese tema, tema central desde el punto de vista social, es la urgencia. Es lo que se tiene que discutir la semana que viene en Casa de Gobierno. Es no la solo urgencia. la foto entre los gobernadores y el gobierno. De nada sirve si no tienen un plan de acción, la emergencia alimentaria, pónganle el nombre que quieran. Pero hoy la urgencia es la situación que se está pasando en los barrios más humildes y la clase media. Hoy una familia que tiene un departamento de 2 ambientes, alquila y tiene 2 pibes, sí, no puede pagar alquiler y tarifas. Valdivieso, tengo una última pregunta, pero Cecilia, consulta. Vos recién hablabas con Laura, 2 sesiones especiales intenta convocar la oposición. La semana que viene, una es el día 13. Que además coincide con la Marcha Nacional Educativa. Sí. Ustedes saben que la semana pasada también estuvimos en la marcha. La situación de la educación es muy grave. Va a ser el día de paro en la provincia de Buenos Aires. Sí. Ese día vamos a pedir una sesión especial por ese tema. Hay otro pedido de sesión que tiene que ver con el recorte de asignaciones familiares a la Patagonia y al norte. Y el tema educativo es un signo más. A ver, cuando el gobierno toma la decisión de eliminar el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Trabajo, y sacarle presupuesto a las universidades, o mejor dicho, no girarle a las universidades lo que tenían asignado, te das cuenta cuáles son las prioridades del gobierno. Valdivieso, bueno, Dilelo avaló la denuncia de ustedes contra gran parte del gobierno. Esto, en términos legales, ¿cómo sigue ahora? Habrá que ver qué dice la justicia, qué dice el juez. Sí, todo quedó en manos del juez Ercolini, que decidió no delegar la instrucción en el fiscal Dilelo, así que el juez Ercolini tiene que ver si ordena las pruebas que le requiere el fiscal, y lo más importante, se había solicitado una medida cautelar si decide suspender o no los efectos de este acuerdo con el FMI. No solamente nosotros cuestionamos actuar unilateral del presidente en cuestiones de deuda, sino también hemos visto que en algunas temáticas el presidente viene solayando al Congreso. Vemos en la venta sistemática de tierras públicas, en la decisión de las Fuerzas Armadas, en la decisión en su momento de quitar las retenciones a la minería, al agro y bajar los bienes personales, ¿no? Que ahora cuando aumenta las alícuotas sí decide enviar al Congreso. Entonces ahí vemos también un cambio de postura del gobierno, de lo que antes decidía hacerlo solo, ahora sabe que es inconstitucional y por las dudas lo remite al Congreso. Doctor, muchas gracias. Cecilia Moró, hasta cualquier momento. Estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Fernando Fraquelli y con Laura Serra. Pausa y enseguida último bloque. Ya venimos. Bueno, estamos en el último tramo de Hay Quórum, Ideas en Debate, conclusiones. Primera cuestión, me parece que quedó más o menos claro, es lo siguiente.
La gente del Frente Renovador, representada en Cecilia Moró, haciendo más hincapié en la urgente coyuntura, temas sociales, que en la cuestión presupuestaria. Y la verdad, no ella, pero gente cercana al bloque dice que hoy por hoy son como muy reticentes. Yo por eso preguntaba, va a tener que buscar el gobierno en Argentina Federal, donde por ahora, yo hablé con Pablo Cosiner, tampoco están demasiado cerca, quieren ver números, me parece. Quieren ver números, por supuesto. Sí. ¿Por qué? Porque no hay parámetros. Los parámetros macroeconómicos que uno tenía hace escasamente 10 días, sí, hoy ya no están más. Y no tenés, Laurita, porque vos en el Senado lo tenés a Pichetto, que te dice yo apoyo institucionalmente, los senadores se deben a los gobernadores, pero esto es más una tierra con más margen de independencia en cada uno de los diputados, ¿no? Eso te iba a decir, claro. No nos olvidemos del antecedente de la reforma previsional. Exactamente. Donde los gobernadores, si bien hicieron un sí, tibio respaldo, pero respaldo al fin al proyecto del gobierno tan polémico, pero lo cierto es que los legisladores terminaron votando otra cosa. Sí, sí, y le generó un fuerte dolor de cabeza al gobierno. Y además lo que se va a ver en este presupuesto es que lo que no pague el gobierno nacional lo van a tener que pagar los gobernadores. Entonces ahí está el tema, ¿de dónde salen los fondos? Y todavía están discutiendo qué pasa con aquellos fondos que cayeron con la caída del fondo sojero. Totalmente, bueno, ahí hay muchos reclamos de intendentes. Montos chicos a los intendentes y era una ayuda importante para los gobernadores también. Y además estamos en el mes de septiembre, dentro de menos de un año estamos en primarias, digo, ¿quién se va a abrazar a votar cuestiones que son antipáticas, no? Porque oficialistas y opositores, la gran mayoría van a ser candidatos otra vez en 10 meses, ¿no? Claro. Digo, va a ser complicado, me parece, pero bueno. Y una cuestión que me decía Serra, digo, financiamiento de campañas en el medio de este lío, Laurita, ¿se va a debatir? Justamente, volviendo a lo que decíamos al principio del programa, sí, todos los temas que no sean estrictamente presupuestarios sí, o presupuesto 2019 van a quedar postergados para después de ese debate crucial. Pero en el ínterin va a haber sí, algunas reuniones de comisiones donde se van a empezar a trabajar los temas. A ver, pongamos las cosas sí, como son. Que hace 2 meses que no hay sesión en la Cámara de Diputados. No, claro. 2 meses que no hay sesión. ¿Por qué? Y porque justamente hay temor del oficialismo de agitar el clima político. Tiene miedo de dar quórum y que se dé vuelta a la sesión y plantean, claro. Entonces no hay sesión, pero lo cierto es que tampoco ha habido demasiadas comisiones. Y eso no, de alguna manera es reprochable. Digo, porque los legisladores no solamente vienen a Buenos Aires al recinto, sino también a trabajar en las comisiones, sí, que es donde nacen los proyectos, las leyes, las futuras leyes. Bueno, volviendo un poco al principio, va a haber reuniones de comisión, algunas reuniones con un trabajo muy tibio, entre ellas la de asuntos constitucionales. Van a haber algunos invitados para empezar a trabajar el proyecto de financiamiento de las campañas. Un tema muy importante si los sí, hay, porque es el origen un poco de la corruptela que hoy vemos en los partidos políticos con el financiamiento trucho, sí, el financiamiento no blanqueado de tanto de los oficialismos como de las oposiciones a lo largo de los últimos años. Así que va a ser un tema muy sí, interesante, pero te reitero, después sí, del presupuesto. Pero por lo que vimos con Letcher, con Moró y lo que veíamos con Ricardo, la verdad que hay mucha atención, me parece, en el tema de la coyuntura, ¿no? Y con números muy complicados. Yo contaba que hablé con Cosiner. Cosiner dice que en Salta nada más se pueden perder 7.000 puestos de trabajo por la caída de la obra pública. Salta nada más. No, por eso están y mirando, que desaparecieron 80 empresas de un registro de 400. Están mirando mucho lo que pasa en Buenos Aires, lo que estuvo pasando esta semana en Washington con el viaje de sí, el ministro Duhovne, qué es lo que va a pasar la semana que viene con los gobernadores. Me parece que pasa todo por ahí, pasa todo por la coyuntura. Un dato de color me parece interesante. ¿Algún tiene que ver con el Congreso? No, pero con un lugar que es ícono en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina del Congreso, sí, que está la confitería El Molino. Sí. Lleno de andamios, hace muchos años que está cerrado. Bueno, 3 años hay que poner una fecha, 10 de noviembre, que es la noche de los museos. Mirá qué bien. Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, estuvo recorriendo las obras, porque ahora esto depende del Congreso. Se firmó un acuerdo con el gobierno de la ciudad y con el gobierno nacional. Recorrieron las obras, quieren que por lo menos la noche de los museos se reabra la confitería El Molino. Muy bien, señor. Tomaremos un café entonces. Muy bien. Fraqueli, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Laura Serra igualmente, señora. Muchas gracias. Hasta la próxima. Tenemos que terminar. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Muchas gracias y volvemos en una semana.